Área del sector circular. Vamos a trabajar ahora una parte del círculo, pues, que es un sector circular. De eso se trata el tema, de una parte del círculo. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior en primer lugar. Acordándonos, ¿no? La clase anterior fue longitud de arco. A ver, vamos a hacer este problema entonces. ¿Cómo hallamos la longitud de arco de esta figura, de esta parte, ¿no? Esta parte de la circunferencia. ¿Cómo sería? Lo cual vamos a ver más en un ratito en esta misma clase. Vamos a ver que esto de acá se llama pues sector circular también, ¿no? Pero por ahora el repaso nada más, miren. Les estoy adelantando, siempre les adelanto un poco, ¿no? Si se dan cuenta. Pero bueno, entonces vamos a hallar la longitud de arco de acá, de esta figura. Entonces, la fórmula que les enseñé para hallar la longitud de arco era: la longitud de arco es igual al ángulo multiplicado por el radio, ¿no? Para que te acuerdes, te decía que te acuerdes la palabra LOR, ¿no? Como si fuera LOR, ¿no? Algunos lo recuerdan así. Entonces, esa sería la fórmula. Donde, observación, donde este ángulo debería estar en radianes, ¿no? O sea, no es el ángulo en realidad, sino que es el número, ¿no? Acuérdense que se trabajaba con el número, no con la unidad, ¿no? Ya ahorita vamos a hacer presente eso, ¿ya? Solamente con el número, ¿ya? Pero este número tiene que ser número de radianes, ¿ah? Esa es la observación principal. Entonces, a ver, aplicando acá a este problema de acá, ¿cómo sería? Entonces, L sería igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el número de radianes acá? Pi quintos, ¿no? Ya, el ángulo es pi quintos radianes. Pero esa teta de acá no se refiere con todos radianes, sino solamente el número, por eso les decía, ¿ya? Solamente se trabaja con el número acá. Entonces, la unidad rad no se le pone, entonces. ¿Ya? Entonces sería pi quintos nada más. Teta sería pi quintos, entonces. Y el radio, ¿quién es el radio? 20 metros, ¿no? Entonces sería por 20 metros. Ya, entonces solamente, ya está todo ya, entonces solamente nos queda simplificar acá. Pi por 20, bueno, vamos a hacerlo de frente mejor. Quinta, ¿no? Sacamos, mire. Quinta 1, quinta 4, ¿verdad? 5 por 4 es 20. Ahora, ¿qué quedó? Pi por 4 metros. O ordenándolo bonito sería 4 pi metros, ¿ya? Muy bien, si quieres tú puedes, a ver, si te confundes mucho con esta m de metros, ya, para que no te confundas puedes hacerlo así también, sin usar la m, pues si quieres. Ya, siempre y cuando esté todo en orden, ¿no? L igual, ese de acá sí, sin unidades, pues. Pi quintos va a ser. Pero acá en lugar de poner 20m, pones solamente 20. Pues. Si quieres, ¿no? Para que no te confundas con la m. Quinta 1, quinta 4. ¿Ya? ¿Qué quedó? 4pi acá, ¿no? L es igual a 4pi. Pero al final nunca te olvides de ponerle, pues, si acá está en metros, esto de acá también tiene que estar en metros. Ahí. Y entonces, pero esto de acá es para si te confundes nada más, pues. Pero yo prefiero que hagas con todo m, pues, con toda la unidad que significa metros, ¿no? La m significa metros. Pues. Con todo eso prefiero que hagas, ¿ya? Siguiente, vamos a empezar ahora sí el tema de hoy día. Empezamos definiendo algunas cosas. ¿Sí? El círculo es la figura formada, una figura plana formada por una circunferencia más toda su región interior. ¿Sí? O sea, mira, la circunferencia es solamente una línea, ¿sí o no? La circunferencia es esta línea de acá que está como que fuera una cascarita nada más. ¿Sí? Entonces toda esa línea es la circunferencia. Pero el círculo es cuando tú lo rellenas, toda esta cascarita cuando la rellenas, ¿ya? Ahí se forma el círculo, pues. Entonces hay diferencia entre circunferencia y círculo, pues. Circunferencia es solamente una línea, y en cambio círculo es toda la región de adentro también completa. Por eso dice acá, pues, una figura plana formada por una circunferencia más toda su región interior, ¿ves? Listo, eso es un círculo entonces, ¿ya? Esto de acá se llama círculo. Y esto de acá se llama circunferencia. Claro. La circunferencia es solamente una línea, ¿ya? De la clase anterior ya definí circunferencia.
Listo, entonces, siguiente. Sector circular ahora. Porque ahora vamos a... Recuerda el tema que dice, el tema, mira, el título. Área del sector circular, por lo tanto tenemos que conocer el sector circular. Entonces, el sector circular es una porción de círculo, es decir, porción significa una parte. Entonces, una parte de círculo limitada quiere decir que está sus alrededores, ¿no? Sus extremos, o sus contornos, mejor dicho, son 2 radios y su arco correspondiente. Es decir, la parte del círculo que está limitada o que sus esquinas, mejor dicho, son 2 radios, es decir, esto que estoy pintando de rojo son los 2 radios, y su arco correspondiente, ¿quién es? Recuerda que el arco es una parte de la circunferencia, ¿no? Entonces, esa región encerrada por estas tres cosas que he señalado de rojo, esa de ahí es el sector circular, ¿ves? A esto de acá me olvidé, esto de acá es L, pues, ¿no? Esta línea de acá, esta curvita, es L, porque L es la longitud de arco, pues, ¿no? ¿Ya? Y su arco correspondiente, ¿no? Su arco el cual mide L, pues, ¿no? Ya, entonces, ese es un sector circular. Mira, si te das cuenta, parece un triángulo siempre. Parece un triángulo, solo que tiene una pancita acá, ¿no? Ya, siempre va a ser así los sectores circulares. Ya, es como parecido a un triángulo, ¿ya? Solo que tiene una pancita, ¿no? Acuérdate eso. Entonces, ese sería el sector circular. Entonces, nuestro tema de hoy es hallar el área de ese sector circular, cuánto mide. ¿Te acuerdas que en geometría también hallabas tú el área del triángulo, no? ¿Ya? Entonces, acá vamos a hallar el área, pero de este sector circular del que estamos hablando. Entonces, siguiente. Ahora sí, el área del sector circular, ¿cómo hallamos? Tenemos 3 fórmulas para hallar, 3 formas diferentes de hallar el sector circular. Esta es la número 1, número 2 y número 3. Pero cada una tiene en qué caso vas a usarlo, pues. El 1 lo vas a usar cuando tú sepas el ángulo y sepas el radio. Si sabes ángulo y radio, puedes hallar el área del sector circular usando la fórmula 1. El caso 2, fórmula 2, puedes usarla cuando ¿qué? Cuando sabes la longitud de arco y cuando sabes el radio. ¿Sí? Si sabes esas 2 cosas, puedes hallar el área del sector circular usando la fórmula 2. Y en tercer lugar, si sabes tú la longitud de arco y sabes también el ángulo, si sabes esas 2 cosas, puedes hallar el área del sector circular usando la fórmula 3, ¿ya? O sea, siempre necesitas 2 cosas, mira, dos datos, es decir, 2 datos, mira. 2 datos acá, 2 datos, 2 datos. Con 2 datos hallas el sector circular siempre, ¿ya? Ya, mira, entonces, acá están de estos 3, tú necesitas 2 nada más, en otras palabras, ¿sí? Para poder hallar el área de un sector circular con alguna de estas 3 fórmulas. Ya, pero mira, S significa área del sector circular, θ es el número de radianes, ¿no? Es decir, la misma idea que en la clase anterior, ¿ya? El número de radianes, ¿ya? Sí, la misma idea es θ, es decir, no se coloca la palabra rad, ¿verdad? Solamente se trabaja con el número. Y la R es el radio, pues también lo mismo que la clase anterior, el mismo significado. ¿Ya? L y R, ¿no? Y θ también, ¿no? Ah, L me faltó poner acá. ¿L qué es? L es la longitud de arco, ¿verdad? Longitud de arco correspondiente, ¿no? Me faltó poner, mira. Longitud de arco de longitud de arco correspondiente al ángulo esto, ¿no? O bueno, se sobreentiende, ya solamente longitud de arco, ¿ya? Se sobreentiende, pues si tenemos un sector circular, al ojo nomás sacas cuál es la longitud del arco, ¿no? Es esta pancita, ¿no es cierto? Entonces, me confundí acá porque no había puesto pues ese último, yo ya lo agregué acá, ¿ya? Longitud de arco debe ir ahí. ¿Y qué más? Ah, ya, lo que decía, ¿no? Necesitas 3, de estas 3 eran los que necesitas, ¿ya? De estas 3, necesitas 2 de ellas nada más para poder hallar el área del sector circular, ¿está bien? O sea, de estos 3 datos que están acá, que estoy señalando ahorita, con una llave, de estos 3 datos, tú necesitas 2 de ellos para poder hallar el área del sector circular usando alguna de estas 3 fórmulas, ¿ya? Entonces, con los ejemplos se va a ver más claramente. Miren. Ejemplos, miren. Calcula el área de los sectores circulares S1, S2 y S3. Mira. Hay 3 sectores, ¿ves?
A ver, empezamos por el primer sector, mira. ¿Qué fórmula usaremos? Mira. ¿Las fórmulas cuáles eran? Recuerda, las voy a poner ahí, ¿ya? Acá arriba. Mira. La primera es el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. La otra era el longitud de arco por el radio sobre 2. Y la tercera era longitud de arco al cuadrado sobre 2 veces el número de radianes, ¿no? Sí, 2z, es decir. Entonces, de esos tres, ¿cuál hayas acá? Mira, ¿qué dato tienes? Tienes radio, ¿no? 2 metros. Y tienes longitud de arco. ¿En cuál fórmula se usa radio y longitud de arco para hallar el sector circular? Esta de acá, ¿no? Mira. Tenemos radio y longitud de arco, ¿ves? Entonces la adecuada es esta fórmula de acá para resolver este de acá, ¿ves? Entonces hacemos lo siguiente. S es igual a ¿quién? L por R, ¿no? ¿Quién es L? 3 metros, ¿no? ¿Ya? ¿Por quién? Por el radio, que es 2 metros. ¿Ya? Y todo esto sobre 2, mira. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Simplemente tienes que simplificar, mira. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. ¿Qué queda? 3m por 1 por m. Es como decir 3m por m. Y m por m, siempre que tengas una letra multiplicada por sí misma, es decir, por ejemplo, x por x, siempre te da la misma letra pero al cuadrado, ¿ya? Sí, es una propiedad que se va a ver más adelante ustedes también, pero por ahora, siempre que vean una letra repetida multiplicándose, se pone la misma letra y es al cuadrado. Por lo tanto acá, 3m por m sería 3 veces m cuadrado, ¿ya? Lo cual se lee 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ese sería el área del sector circular 1. S1, ¿ya? Me había olvidado su número, ¿ya? S1. Otra observación es que las áreas siempre se miden en metros cuadrados, ¿ah? O en centímetros cuadrados. Bueno, todo lo que sea unidades de longitud, pero siempre cuadrados, ¿ya? Siguiente, a ver. El área S2. ¿Qué datos tenemos en primer lugar? Fíjate siempre qué datos tiene, ¿ya? Tenemos radio. Ya, el radio lo ponen 2 veces siempre, ¿eh? Aunque no es necesario ponerlo 2 veces. Si quieres lo pueden poner una vez nada más, si se entiende, porque si este de acá es 4, como el radio siempre va a ser el mismo, también va a ser 4, pues acá tú lo rellenarías. Ya no es necesario ponerlo 2 veces, pero acá en este ejercicio sí lo han puesto 2 veces el radio. Entonces tenemos radio y por acá tenemos ángulo, ¿verdad? ¿Qué fórmula usa ángulo y radio y ángulo? La fórmula de acá, no, mira. Radio por acá, ángulo por acá. Entonces usamos esta, es la fórmula adecuada acá. Sería S2 igual a el ángulo. ¿Quién es el ángulo en este caso? Un radián. Ah, pero acá me estoy equivocando, mira. Que dije que solamente se trabaja con los números, es decir, no va la palabra rad acá, solamente el número, ¿ya? Entonces el teta se reemplaza por 1. Siguiente. El R, que es radio, ¿cuánto es el radio? 4 metros, ¿no? Ya, entonces reemplazas, pues, en lugar de R pones 4 metros, ¿no? Solamente estamos reemplazando los datos, ¿sí? Y este R está al cuadrado, acuérdate. Entonces, al cuadrado. Y todo esto sobre 2, ¿ya? Ahora, esto es igual a ¿quién? 1 por algo siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces va a salir solamente 4 metros. Todo esto al cuadrado, ¿no? Sobre 2. Y ahora, este de acá, ¿cuánto sería? 4. Cuando tienes otra propiedad ya que tenemos que usar, mira. Cuando tienes una multiplicación, digamos 4 por 7, y todo esto está al cuadrado, este 2 se distribuye para ambas, ¿ya? Solo cuando hay multiplicación, ¿ah? Sería entonces 4 al cuadrado por 7 al cuadrado, entonces, ¿ya? Acuérdense esta propiedad, ¿ya? Esta propiedad es de álgebra, chicos. Ya, teoría de exponentes. Entonces sería 4 al cuadrado, acá entonces se separa, ¿no? 4 al cuadrado por m al cuadrado, ¿ya? Y sobre 2 finalmente. ¿Cuánto sería esto? 4 al cuadrado es 16. M al cuadrado, como no se puede, queda igual. Sobre 2. Ahora sí simplifica, ¿no? Mitad de 16, 8. Mitad de 2,
1. ¿Cuánto queda finalmente? 8 metros cuadrados, respuesta. Listo, mire, el método 2, ¿ah? Es el método 2. Y bueno, el último ya sabemos cuál va a ser, ¿no? Porque son 3. O de repente no, de repente puedes salir con una fórmula, de repente con esta misma se resuelve, ¿no? Pero yo pienso que va a ser con la que falta. A ver, entonces, ¿qué datos disponemos acá? Tenemos el ángulo y tenemos la longitud de arco. ¿Qué fórmula usa ángulo y longitud de arco? Esta, ¿no? Entonces sí, pues con la que faltaba vamos a hacer este ejercicio. Entonces, S3 es igual a ¿quién? La longitud de arco al cuadrado. ¿Quién sería? 2m, ¿verdad? 2m es la longitud de arco y esto al cuadrado sobre 2 multiplicado por teta, pero teta no es 0,5 radianes, sino solamente el número, es decir, 0,5, ¿ya? Entonces, este puntito significa multiplicación, me lo voy a poner como paréntesis para que no confundir. Ahora, esta es la misma propiedad que anteriormente, ¿no? Mira, al cuadrado cuando está se distribuye, 2 al cuadrado por m al cuadrado. ¿Sobre quién? 2 por 0,5, ¿cómo se resuelve? Acuérdense, multiplicación de decimales, ¿ya? 0,5 por 2. A ver, ¿cómo es esto? Se multiplica normal, ¿no? Como si fuera cualquier número. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Y ahora cuentas cuántos espacios hay después de la coma, ¿no? En esta coma hay un espacio, ¿verdad? El 5 está. Ya un número nada más después de la coma. Entonces, por lo tanto, acá debe ir también un número después de la coma, ¿ya? Solamente cuenta los espacios y al final lo pones la coma donde va, ¿no? La coma decimal. Entonces sería 1, entonces, ¿no? 2 por 0,5 es 1, entonces. Y algo entre 1 no se toma en cuenta el 1, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado, 4 por acá, y m al cuadrado. Sobre 1, pero el 1 cuando está en el denominador no se le toma en cuenta, así que lo borramos. Entonces sería la respuesta 4 metros cuadrados. En este problema solo hemos hallado de las 3 fórmulas, mira. Entonces se entiende, ¿no? Con esto podemos ver que dependiendo del problema vamos a usar de repente la fórmula 1, de repente la número 2 o de repente la 3. Ya eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Siguiente pregunta, mira. Hay el área del sector circular, mira. Tenemos, ¿qué datos tenemos? A ver, tenemos radio y tenemos ángulo. ¿Qué fórmula usa el radio y el ángulo? El radio y el ángulo lo usa la fórmula de acá, ¿no? Miren, S es igual el ángulo, el número del ángulo por R cuadrado sobre 2, ¿no? Esa es la que usa esos datos, mira. Ángulo y radio, ¿ves? Entonces, esa vamos a usar, pero a ver, ahorita nos vamos a dar cuenta de un problema, miren. Entonces empezamos, ¿ya? S es igual a ¿quién? Al ángulo, que es 40G, mira. Recuerda la teoría que decía que este ángulo tiene que estar en radianes. Pero acá no está en radianes, está en centesimales, mira. Entonces, ¿qué hacemos? Para que esté en radianes lo transformamos. Mira. ¿Cómo sería entonces? A ver, ¿por qué método hacemos? Por el método... Teníamos dos métodos, ¿no? Vamos a hacerlo por el método del factor de conversión, es decir, multiplicar por 1. 40 centesimales por 1 es igual a 40 centesimales por una fracción adecuada, ¿no? ¿Quién es la fracción adecuada? ¿Cuál es la igualdad que relaciona centesimales con radianes? Es lo siguiente, ¿no? 200 grados centesimales es igual a pi radianes. ¿Ya? Ahora, ¿quién va en el denominador? El que quieres eliminar, es decir, en este caso 200. ¿Quién va en el numerador? El que quieres obtener, que es radianes. Entonces va pi radianes. Ya listo, entonces ya reemplazamos por la fracción adecuada. Y ahora entonces solamente nos queda simplificar. ¿Mire? Simplificamos. Se va, recuerda que esta g con g es como que fuera una x con x, ¿no? Se elimina. ¿Eh? Ahora, décima de 40 es 4. Décima de 200, 20. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 20,
5, ¿no? ¿Qué quedó acá? 1 pi radianes, solamente pi radianes por acá, y acá solamente quedó 5. Entonces si lo ordenas bonito queda pi quintos radianes, ¿no? Entonces esto de acá, este ángulo en radianes es pi quintos radianes. Y ahora sí puedes usar la fórmula de ahí, pues. Ahora sí puedes usarla porque ya está todo está en radianes pues ese ángulo, así que cumple con las condiciones de la fórmula. Entonces S es igual a teta por R. Teta es solamente pi quintos, acuérdate, ¿ah? Entonces sería pi quintos por el radio al cuadrado, mira. ¿El radio cuánto es? 10 metros, pero al cuadrado. Y todo eso sobre 2, mira. ¿Ya? Ahora hay que operar acá. Voy a escribir un bonito el pi mejor, ¿ya? Así, mira, pi quintos, ya, y 10 m cuadrado. Ahora, continuamos, mira. Pi quintos, multiplicamos por qué. Eso de acá se distribuye, ¿no? Acuérdate, cuando hay una multiplicación y toda la multiplicación está elevada a un exponente, es decir, a una potencia, la potencia se distribuye, ¿ya? Sería 10 al cuadrado y m al cuadrado, ¿no? Y acá abajo sigue quedando el número 2. ¿Por qué eliminé el paréntesis? Porque ya se está distribuyendo, entonces ya no necesitamos ya. Una vez que se ha distribuido, el paréntesis desaparece, ¿ya? Ahora continuamos entonces. Tenemos pi quintos por 10 al cuadrado es 100. Y por m al cuadrado. Y todo esto sobre 2. Ahora tenemos una fracción doble, ¿no? Acuérdate, fracción doble, ¿cómo se hacía? Con, digamos, tenemos así, ¿no? A sobre B y acá C sobre D. ¿Cómo se resolvió una fracción doble? Multiplicando extremos y multiplicando medios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer acá. Ahora, ¿cómo hacemos? Primero lo ordenamos bonito para hacer eso, ¿no? Sería, ordenándolo bonito sería pi por 100, 100 pi por m cuadrado por arriba, ¿no? Sobre, todo esto sobre 5, todo esto sobre 2, y debajo del 2 siempre hay, debajo de todo número siempre está el 1, ¿no? Entonces ahora sí, multiplicamos extremos y medios. La multiplicación de los extremos va arriba, es decir, 100 pi m cuadrado por 1, 100 pi m cuadrado. ¿Ah? Abajo, 5 por 2, 10. Sacamos décima, 1, décima, 10, ¿no? Finalmente, respuesta, 10 pi metros cuadrados, ¿ya? Un poco complicado este problema de acá, ¿ya? Por la parte operativa, mira, porque necesita bastante aritmética acá. La siguiente. Añade el área de la región sombreada, mira. Pero esta región sombreada no es un sector circular, mira. Pero ¿cómo la llamo? Tenemos que restar, mira, imagínate. Tenemos que restar dos áreas, mira. Vamos a restar primero este sector circular grande, ¿ya? Y esa respuesta que nos va a dar ahí, digamos que sea R1 la respuesta de eso, ¿ya? De ese sector circular grande. Y luego hallamos el otro área de este sector circular pequeño, ¿ya? Entonces, eso nos va a dar R2, ¿ya? ¿Se entiende, no? Primero hallamos el sector circular grande, su área, y nos da R1. Luego hallamos el área del sector circular pequeño y finalmente lo restamos. Al restar, ¿qué vamos a obtener? El área que está pintada. Ya, ese es el procedimiento que vamos a hacer. Ahora entonces, a hallar el área, pues. Del sector circular grande vamos a poner, el sector circular grande le vamos a poner el área, ¿no? A o S, ¿no? Le ponemos S y sector circular grande, ¿ya? ¿Es igual a quién? Es igual, a ver, ¿qué fórmula nos sirve? Pues cuando tenemos no tenemos el radio acá. Tenemos solamente... no, entonces no va a salir con esa forma, ¿ya? ¿Por qué no va a salir? Porque no tenemos los datos necesarios, mira. Las fórmulas eran las siguientes. S igual
teta por r cuadrado sobre 2. El otro L r sobre 2 y el otro L cuadrado sobre 2 teta. No tenemos el radio, solamente tenemos este 2 metros es la medida de esta partecita hasta acá nada más, no es el radio 2 metros. No tenemos el radio, por lo tanto no podemos usar ni la fórmula de acá ni la fórmula de acá porque no tenemos radio. La única que nos quedaría es esta, pero tampoco tenemos el ángulo, mira, no está el ángulo acá, no hay nada. Entonces tampoco podemos usar eso. No podemos usar ninguna de las tres. ¿Por qué es eso? Porque este problema está un poco más de nivel tiene. Mira. Entonces este problema vamos a agregarle una fórmula más, ¿ya? La cual se llama fórmula del trapecio circular. Área del trapecio circular se llama, ¿no? Le agregamos, ya considera como parte de la teoría esta parte, ¿eh? Entonces le ponemos la fórmula, vamos a escribirla, es el área del trapecio circular. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo era un trapecio? Normalmente un trapecio era así, ¿no? Dos líneas, una más corta y una más larga, las cuales son paralelas, y acá otras líneas que no son paralelas, ¿no? Eso era un trapecio, pues, ¿no? Esto de acá se ha pasado, acá me pasó. La línea de acá, así es, ¿no? Sí, todas las líneas tienen que estar bien rectas, me ha salido un poco torcida, pero debe estar recta. Entonces, ese es un trapecio. ¿Y el área del trapecio cómo se halla en geometría? Era base mayor, ¿no es cierto? Base mayor, la cual es esta de acá, ¿no? El más largo, más base menor, ¿sí? Sobre 2, y todo esto multiplicado por la altura, ¿no? ¿Ya? Este es base mayor, este de acá es base mayor, base menor este de acá, sobre 2, y la altura es la distancia de estas dos rectas, ¿no? ¿Cuánto mide esa distancia de acá? ¿Ya? Se le pone un ángulo recto ahí para medir la distancia, ¿no? Entonces, es similar a esta fórmula, mira, el trapecio circular. Mira para que te des cuenta. El área del trapecio circular le ponemos así, ¿eh? Así, la figurita del trapecio circular voy a hacer, ¿eh? Área del trapecio circular, así. ¿Cómo sería? Igual, mira, ¿quién es la base mayor acá? Sería esta curva de acá, ¿no? Ya, entonces sería 5 pi metros. ¿Más quién? La base menor, ¿quién sería? Esta otra de acá, ¿no? 3 pi metros. Ya, eso sería base mayor más base menor. Sobre 2. ¿Y la altura de ese trapecio circular, quién sería? La altura viene dada por el radio, mira. Ya, en este caso, la altura viene dada por el radio, ¿ya? En este trapecio circular. Entonces sería por 2 metros, ¿no? Eso sí es la única diferencia con esta de acá, ¿no? Porque la altura en el trapecio normal viene dada por una línea acá, ¿no? Por una línea que no es igual que esta de acá, no es igual que esta ni que esta de acá, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio en el trapecio circular sí ocurre eso. La altura viene dada por esta línea y esta otra línea de acá, justamente. Pero sí se parecen las dos. Por eso se llama entonces trapecio circular. Entonces ya hemos aplicado la fórmula entonces. Aplicamos la fórmula del trapecio circular y ahora entonces resolvemos nada más. 5 pi metros más 3 pi metros es 8 pi metros. Sobre 2 y por 2 metros finalmente. Ahora mitad 1, mitad de 8, 4. ¿Cuánto sale? 4 pi metros. Y afuera del paréntesis está 2 metros. 2m es como decir que 2 por m se estuviera multiplicando, ¿eh? Cuando unidad es como multiplicación. Ahora, ¿qué les dije? Cuando hay puritas multiplicaciones, se puede eliminar el paréntesis, ¿no? Entonces, eliminamos el paréntesis acá. Entonces tenemos 4 pi metros por 2 por m. Juntando todo esto, ¿cuánto es? 4 por 2, 8, el pi, y m por m es m cuadrado. Finalmente se dio
8 pi metros cuadrados el área del trapecio circular, ¿ya? Ahora entonces, el área del trapecio circular lo voy a poner como fórmula ahí. Bueno, es la misma fórmula en realidad, ¿no? Lo voy a escribir nada más por acá, ¿ya? Entonces, por acá ya, mira, una nubecita, ¿ya? Como parte de la teoría, ¿ya? Si tenemos un trapecio circular así, de esta manera, a donde la base mayor sea B mayúscula y la base menor sea B minúscula, y la altura sea esta parte del rayo, ¿no? La altura por acá, la altura por acá. Ya, entonces, ¿cómo sería esta fórmula? El área del sector circular, el área del sector circular es igual a ¿quién? Igual a base mayor más base menor sobre 2, todo eso por la altura, ¿ya? Les digo que se parece nada más al trapecio normal, ¿eh? No es igual, ¿eh? Se parece, sí. ¿Ya? Entonces, esto de acá es la fórmula de trapecio circular, ¿ya? La apuntan como parte de la teoría, por favor. Siguiente, entonces, hay el área del trapecio circular. Ahora sí no podemos hallar con la fórmula del trapecio circular, mira. No tenemos cuánto mide, bueno, tenemos cuánto mide la altura, sí, pero no tenemos cuánto mide la base mayor ni la base menor. Entonces, como no tenemos, lo que hacemos pues, es la otra forma que les dije, ¿no? Restamos el sector circular grande y le agarramos, ¿no? El sector circular grande agarramos y le restamos, le quitamos el sector circular pequeño. Entonces, ¿qué queda? Justamente la parte que está pintada acá queda, ¿no? Eso vamos a hacer entonces. Entonces hacemos lo siguiente. S del sector circular grande, lo voy a poner G, ¿ya? ¿Está bien? Ahora lo escribo completo, grande. ¿Ya? El área del sector circular grande, ¿cuánto es? ¿Cuál fórmula será adecuada para este tipo de problema, para el área del sector circular? ¿Ve? La fórmula, ¿de qué disponemos primero? Disponemos de dato el radio, o sea, tenemos radio y tenemos ángulo. ¿Cuál fórmula nos ayuda, nos da el área del sector circular sabiendo radio y ángulo? Sabiendo radio y ángulo sería la primera, ¿no? Θ por r al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Sí? Ángulo y radio. Ya, entonces, ahora ya que sabemos que vamos a usar esa fórmula, entonces empezamos, pero acá hay otro problema, mira, no está en radianes, ¿ya? Pasamos a radianes, ¿no? Recuerda que ese dato siempre, el ángulo siempre tiene que estar en radianes. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, 30 grados por 1, lo cual es igual a 30 grados por ¿quién? Un espacio. ¿Cuál sería la equivalencia adecuada entre radianes y sexagesimales? Es la siguiente, ¿no? 180 grados sexagesimales igual a pi radianes. Ya, entonces, ¿cuál va arriba? El que quieres obtener, es decir, en este caso pi radianes. ¿Cuál va abajo? 180 grados sexagesimales. Ya, una vez hecho eso, simplificamos. Mira. Se va bolita con bolita. Décima de 30, 3. Décima de 180, 18. Tercia de 3, 1. Tercia de 18, 6, ¿no? Respuesta finalmente, 1 por pi radianes, 1 por, 6 nada más acá. Entonces pi sobre 6 radianes sería. Entonces 30 grados sexagesimales es igual a pi sobre 6 radianes, ¿no? Entonces sería acá, igual a pi sobre 6 rad. Ya, y ahora sí podemos usar la fórmula que les digo, ¿no? Acá, S es igual al ángulo que es pi sextos, ¿no? No vas a usar la palabra rad, solamente pi sextos, ¿no? Ya, por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? Del grande, tiene que sumar estos dos, ¿no? 3 más 5, mira. Sí, para que te dé el radio grandote, pues. Ya, porque los dos chiquitos... A ver, lo voy a borrar para que se note. Ya. Mira, este de acá mide 3 hasta acá. Y de ahí, de C hasta B, mide 5. Por lo tanto, todo el radio completo grande, ¿cuánto mide? 8, pues, ¿no? Entonces, por 8
al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y todo esto sobre 2 era. Ahora solamente resolvemos entonces. Entonces tenemos pi sobre 6 por 8 al cuadrado es 64. Sobre 2. Ahora hacemos extremos y medios, ¿sí? Extremos y medios, a ver. 64 pi sobre 6 sobre 2. Y acá todo número tiene su 1, ¿no? Entonces sobre 1. Ahora sí, extremos y medios. Sería 64 pi por 1, 64 pi. Sobre 6 por 2, 12. Listo, entonces ahora simplificamos nada más, ¿no? Mitad de 12 es 6. Mitad de 64, 32. Mitad de 6, 3. Mitad de 32, 16. Finalmente queda 16 pi sobre 3. ¿Ah? Ese es el área del sector circular grande, ¿no? Ahora el área del sector circular pequeñito, el sector circular pequeño, es igual a la siguiente, ¿no? La misma idea, ¿no? La misma fórmula se va a usar. Entonces sería el ángulo. Pero el ángulo era pi sextos radianes, acuérdate. Pi sextos radianes. Entonces el ángulo es pi sextos. ¿Por quién? Multiplicamos por el radio al cuadrado. ¿El radio quién es? El pequeñito. El pequeñito es solamente 3, ¿no es cierto? Hasta c nada más. Entonces por 3 pero al cuadrado, ¿eh? Porque el radio es al cuadrado en la fórmula. Fíjate. Cuadrado. Y todo eso sobre 2. Ya, finalmente tenemos entonces pi sextos por 3 al cuadrado es 9. Sobre 2. Ordenamos, entonces ponemos 9 pi sobre 6 y sobre 2. Y el 2 tiene su 1 abajo como denominador, solo que nunca se le pone. Pero ahora sí lo ponemos para que se note pues la operación que vamos a hacer. Ahora sí procedemos, extremos y medios. 9 pi por 1 es 9 pi. 6 por 2, 12. Ya, 9 pi sobre 2. Tercio de 9, 3. Tercio de 12, 4. Finalmente queda 3 pi cuartos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el área del trapecio circular de ahí? El área de ese trapecio circular es la siguiente, ¿no? El área del trapecio grande, lo cual es 16 pi tercios menos 3 pi cuartos. Ya, esto de acá es igual, entonces, ahora sí resolvemos nada más. 3 por 4, 12. Y acá en aspa, ¿no? 16 pi por 4 es 64 pi. Menos 3 por 3, 9 pi. ¿Cuánto sale eso finalmente? 64 menos 9. 55, ¿no? 55 pi sobre